Las nuevas tecnologías forman parte de nuestra vida diaria. Tablets, ordenadores, teléfonos móviles, internet y redes sociales nos facilitan las cosas en nuestra vida. Pero a su vez, también traen consigo una serie de problemas asociados a su adicción. Algunos especialistas las consideran como enfermedades tecnológicas que pueden causar tanto daños físicos como psicológicos. A continuación, voy a contarte 6 nuevas enfermedades causadas por el uso excesivo de Internet y el teléfono móvil. Enfermedades causadas por Internet y el móvil. Síndrome de la llamada fantasma. De acuerdo a las investigaciones del Dr. Larry Rosen, el 70% de los usuarios de teléfonos móviles ha percibido en algún momento el síndrome de la vibración fantasma o llamada fantasma. Este síndrome consiste en una alucinación en la que el usuario del móvil siente una llamada o vibración que no ha ocurrido. Según los expertos, esto sucede al estar nuestro cerebro siempre pendiente del móvil, por lo que cualquier impulso de nuestro cuerpo lo asocia a un aviso del dispositivo móvil. Nomofobia. La nomofobia es el miedo irracional a quedarse sin teléfono móvil, perderlo, quedarse sin batería o el miedo a no estar conectado. Un estudio realizado en el Reino Unido reflejó que el 66% de la población lo sufre. Los síntomas asociados a la nomofobia son dolor de cabeza y estómago, ansiedad, taquicardias y pensamientos obsesivos. Entre las causas de la nomofobia se encuentran problemas de autoestima, un perfeccionismo excesivo y una preocupación constante de perderse una oportunidad asociada a las redes sociales como Facebook y Twitter, lo que acaba generando una adicción psicológica. Cibercondría. La cibercondría es la costumbre de informarse por la red sobre los síntomas de ciertas enfermedades hasta el punto que creen sufrir esas dolencias, llevándoles en muchos casos a automedicarse, lo que puede generarles consecuencias y complicaciones muy graves. Es importante saber que Internet no es la mejor fuente para informarse sobre dolencias y sintomatologías. Debemos acudir al médico a examinarnos y que sea él quien prescriba la medicación en caso de ser necesario. Depresión del Facebook. Según un estudio de la Academia Americana de Pediatría, el uso de las redes sociales
es un indicador a tener en cuenta a la hora de valorar una posible depresión en jóvenes y niños. La depresión del Facebook viene asociada a problemas de autoestima. Estos usuarios tienden a ver la vida y actividades de sus amigos mejor que la suya y se sienten inferiores si no tienen la misma cantidad de amigos, comentarios, mensajes y visitas en su muro que sus contactos. Expertos aconsejan a los padres que orienten a sus hijos en el tema de las redes sociales. Adicción a los videojuegos. Según los especialistas de salud mental, las conductas de adicción a los videojuegos han aumentado notablemente entre adolescentes y adultos. Los especialistas señalan que esta adicción puede llevarles a confundir la realidad con la fantasía del juego y presentar síntomas de agresividad, estados de fatiga, incomodidad y trastornos de conducta, manteniéndoles en tensión constante que los puede llevar a cuadros depresivos y de ansiedad. Recientemente se han creado programas de terapia para combatir esta adicción. Los especialistas aconsejan no pasar más de 4 horas frente al ordenador para no caer en la adicción y buscar otro tipo de actividades relacionadas con el deporte, el arte o la música. WhatsAppitis. Fisioterapeutas y traumatólogos coinciden que no solo el uso continuado del ordenador causa daños en los tendones de las manos, muñecas y brazos, sino que ahora también lo hace el uso abusivo del WhatsApp. Los médicos alertan de casos de personas con dolor en los dedos, muñecas e incluso el cuello por la utilización excesiva del WhatsApp y aconsejan un uso responsable del teléfono móvil. And all